Buenas tardes, compañeros y maestro. Vamos a exponer el tema de estructuración presentado por Quintero Ramos Luis Fernando. El objetivo de esta presentación es explicar los fundamentos del concreto preforzado en cuanto a sus características y los sistemas en los que se ocupa. Aparte de esto, se hablará sobre los criterios de estructuración y posteriormente se analizará los esfuerzos y deformaciones que actúan en los elementos. Pues empezaremos con una breve introducción que dará a conocer las características de los materiales. Esto es fundamental en el proceso de construcción, pues sabemos, y como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, un buen concreto preforzado tiene relación con sus agregados, que son de alta calidad. Para esto necesitamos saber cómo se comportan los materiales ante diversos esfuerzos, ya sean los de cargas gravitacionales o los de cargas accidentales, los cuales son los que nos interesan saber. De este modo estaremos hablando sobre los estados límites de falla que ocurren generalmente en los elementos. Empecemos con el primer tema, que es el 5.1, que es fundamentos de concreto presupuestado. Estos fundamentos dicen que el concreto consiste en inducir deliberadamente esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia, que es lo que conlleva el concreto preforzado. Es una definición muy simple. Bueno, el concreto preforzado tiene ventajas, pues esta mejora el comportamiento ante cargas de servicio para controlar el agrietamiento y la deflexión. Además permite utilizar materiales de alta resistencia. Estos materiales de alta resistencia son los que nos van a brindar que el concreto funciona adecuadamente ante las cargas de servicio. También se pueden construir elementos más esbeltos, por lo tanto se emplea menos volumen de material. Esto pues lo habíamos mencionado anteriormente, precisamente en presentaciones anteriores, donde decimos que el concreto preforzado sirve para hacer elementos más esbeltos, es decir, que van a reducir el volumen de estos elementos y generaríamos una ventaja económica. Los fundamentos ya los habíamos explicado, y bueno, ahora vamos a conocer las características de los materiales, que también pues ya los habíamos mencionado anteriormente, pero pues vamos a retomarlo de todas maneras. En este punto los agregados se clasifican de acuerdo con diferentes características. En estas características está la composición de los materiales, por el color que tienen, por el tamaño de la partícula y por el modo en que se fragmentan. Aparte, pues su peso específico. Bueno, los materiales son los agregados que vamos a ocupar para fabricar el concreto. Los agregados deben cumplir con las especificaciones que se presentan a continuación, que deben de tener partículas durables, deben ser limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos absorbidos. También debe de eliminarse los recubrimientos de arcilla, pues esto significa que los materiales que vamos a utilizar están contaminados. No podemos hacer uso de ellos. Otras características de los materiales es su granulometría, que es la distribución del tamaño de las partículas de un agregado. Esto se determina a través del análisis de los tamices. La granulometría de los agregados, los agregados finos se determina mediante las normas ASTM C33, la NMX-C-111 y la NTC-174, quienes son las que determinan la granulometría bajo pruebas estandarizadas. Esto es en cuanto a los agregados. También vamos a hablar sobre los cementos. Y en los cementos pues conocemos lo que es el tipo 1 y el tipo 5. El tipo 1 es de uso general y se emplea cuando no se requiere de propiedades y características especiales. Es común, el más común que existe, el tipo 1. Son cementos Portland.
El tipo 2 se utiliza cuando es necesaria la protección contra el ataque de sulfatos. El tipo 3 desarrolla resistencias a edades tempranas. A diferencia del 1, pues el tipo 3, por ejemplo, si nosotros tenemos un concreto que va a desarrollar una resistencia a los 28 días, este lo puede desarrollar en 7 o en menos tiempo, dependiendo. Y el tipo 4, cuando la obra requiere calor de hidratación y que sea mantenido un mínimo. El tipo 5 se emplea en obras donde el concreto está expuesto a la acción severa de sulfatos. En este, pues el tipo 2 se utiliza cuando es necesaria la protección contra los sulfatos, y el 5 cuando hay una acción severa de estos. Bueno, también uno de los agregados es importante conocer el agua. El agua, el agua que se emplea en la fabricación de concreto, pues se considera que puede tener dos funciones principales en el proceso. Uno, pues como agua de mezclado, y otro como agua de curado. Eh, Estas dos funciones son evaluadas por la norma NMX-C-122 y establece los parámetros que deben cumplir las aguas. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre los sistemas pretensado y posttensado. El pretensado, en su definición, es que este sistema de preesfuerzado se usará para describir el método de preesfuerzo, en el cual los torones se tensan antes de colocar el concreto. Bueno, estos elementos generalmente se fabrican en serie, pues necesitan de instalaciones adecuadas donde, donde se logra la reutilización de moldes metálicos o de concreto, y pueden soportar en una sola operación a varios elementos. El pretensado dice que, en pocas palabras, se tensan los torones antes de colocar el concreto. Bueno, en el caso del post-tensado, su definición es que es el método de preesfuerzo que consiste en tensar los tendones y anclarlos en los extremos de los elementos después de que el concreto ha fraguado y alcanzado su resistencia necesaria. Antes del vaciado del colado, se han dejado ductos que impiden el movimiento de los tendones, es decir, que estos se quedan fijos y en la dirección que se desea. Sobre los ductos vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Bueno, el posttensado es el tensado de los torones después de que el concreto ha fraguado. Bueno, dice que en el posttensado, pues prácticamente se pusieron ductos por donde se metieron los torones y posteriormente se hizo el colado. Entonces, pues quedan huecos en el ducto donde precisamente se encuentra el torón, y este se tensa, y para evitar que se regrese, pues se colocan las cuñas. Vamos a hablar ahora sobre el preesfuerzo parcial. Podemos decirlo que comprende tres etapas. Primero está la etapa de transferencia. Dice que está presente en el pretensado y posttensado, es decir, en los dos métodos del preesfuerzo, ya que ocurre de maneras similares, aunque debemos recordar que son dos términos totalmente distintos. En los elementos pretensados ocurre cuando se cortan los tendones en el elemento, y en el posttensado cuando se liberan los anclajes, la presión del gato hidráulico. Bueno, el preesfuerzo parcial dice que ocurre en el pretensado cuando se cortan los tendones, es decir, que ocurre una etapa de transferencia al elemento, y en el posttensado es cuando se libera la presión del gato hidráulico. Bueno, también está el estado intermedio. Dice que una vez cortados los tendones y colocado las cuñas para evitar que el torón regrese a su estado inicial, se debe de transportar el elemento, que debe tener un especial cuidado en la colocación de apoyos temporales, ganchos y dispositivos de montaje. Esto se hace para no alterar la estética del elemento. En la etapa del estado intermedio, pues la transmisión de energía es buena del elemento. El acero
los tendones tienden a volver a su forma inicial. Por eso pues se colocan las cuñas. Y bueno, también está la etapa final, que dice que se deben de considerar las cargas estructurales en general y de cada elemento. Esto para garantizar el comportamiento adecuado de los elementos. Estas cargas serán consideradas como las cargas de servicio, tomando en cuenta los esfuerzos permisibles, deformaciones y agrietamientos. Y las cargas de servicio pues, son el peso de la estructura, las cargas vivas y las cargas muertas. Bueno, hay ciertos criterios de estructuración que deben de considerarse al momento de fabricar este concreto, de hacer una construcción. Las estructuras pueden concebirse como un sistema, es decir, como un conjunto de partes o componentes que se combinan de forma ordenada para cumplir con su función, que es darle resistencia a la estructura. Está la acción-respuesta del elemento de concreto. Dice que las acciones de una estructura son las solicitaciones a que pueden estar sometidas, entre las que se encuentran el peso propio, las cargas vivas y las presiones por el viento, los sismos y asentamientos. En este caso, la acción-respuesta puede definirse como que son los esfuerzos a los que están sometidos los elementos y los que se tienen que contemplar, como es el peso mismo del elemento y el peso de los elementos en general. En este caso, pues también se consideran las cargas vivas y las cargas muertas. También están las cargas accidentales, que son las del viento y los sismos. También entran aquí los asentamientos, que pues son provocados por el reacomodo de las partículas del terreno. También otro criterio que se debe tomar en cuenta al momento de estructurar es el análisis de estructuras de concreto reforzado. Dice que aquí es fundamental el análisis que evalúa las acciones interiores de las distintas partes de la estructura. También en las próximas diapositivas estaremos hablando sobre las acciones interiores. Se llaman esfuerzos, que son internos en los elementos. El dimensionamiento de elementos de concreto reforzado. Dice que es la determinación de sus propiedades geométricas de los elementos estructurales, cantidad y posición del acero de refuerzo. Pues en el momento de estructurar se debe determinar pues geométricamente dónde va a estar distribuido el acero y el acero de refuerzo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de piso, que igual pues ya los habíamos visto en alguna presentación, pero pues no cabe, no pasa nada si los volvemos a retomar. Bueno, dice que los sistemas de piso en la actualidad, el empleo del sistema preesforzado es muy efectivo y poco a poco va tomando popularidad entre los sistemas de construcción. De esta manera, los tipos de sistemas de piso pretensados más comunes en México son los que se describen a continuación. Y pues bueno, los vamos a dividir en tres tipos. Está el sistema de vigueta y bovedilla y la doble T de poco peralte. También está la losa alveolar o extruida. También están las vigas doble T, las T y las ATT para grandes claros. Bueno, vamos a empezar con el sistema de vigueta y bovedilla, que dice que está formado por elementos pretensados portantes, una bovedilla de cemento, arena, poliestireno u otro material, y un firme de concreto generalmente de una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El firme debe tener un espesor mínimo de 4 centímetros. El firme generalmente está armado con una malla electrosoldada y confinada perimetralmente por una cadena, trave, armadura, muro o elemento estructural. Y pues como podemos ver en la imagen, el chico está colocando las bovedillas. Ahí pues se ve que no necesita mayor apuntalamiento y bueno, es fácil su colocación. Bueno, ahora vamos a pasar a las losas extruidas. También se le llama placas de corazones huecos o losas alveolares. Dice que son elementos estructurales pretensados. Si bien recordamos que el pretensado ocurre cuando se tensan los torrones y después se vacía el concreto, pues es importante que se fragüe de manera correcta, pues debe de alcanzar su resistencia máxima.
Estas resistencias pues están arriba de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, llegando hasta las 500 o depende del elemento. Después de esto se deben de colocar cuñas para evitar que el torón regrese a su forma en estado inicial. De esta manera el preesforzado estaría aplicado en este elemento. Pues como podemos ver, la imagen están las losas alveolares. Las losas prefabricadas pueden trabajar en un medio continuo, tanto para que éstas resistan los elementos positivos y negativos. Para efectos de diseño se requiere que los alveolos sean colineales, pues se alinean las nervaduras de cada losa. También están el sistema de piso T, doble T y ATT. Estos se emplean en prefabricados, se emplean en elementos prefabricados de concreto. Se emplean en claros de 10 a 25 metros y los productores de prefabricados cuentan con un catálogo de sección que permite seleccionar el tipo de trave prefabricada dependiendo del claro y la carga gravitacional requerida. Bueno, esto en cuanto a las losas doble T. También están las losas tipo ATT, que es un sistema estructural de concreto prefabricado de peralte variable, que se emplea únicamente como elemento de cubierta. Su patín superior a 2 aguas permite desalojar el agua de lluvia de manera natural en 2 direcciones. Bueno, también en el análisis elástico podemos apreciar que se hace una hipótesis. Dice que una viga de concreto de forma rectangular, por el hecho de que su sección transversal es en compresión, tiene esta forma. Y dice que se puede hacer un análisis de tal manera que podemos llegar a que la deformación unitaria es proporcionalmente al esfuerzo que produce. Pero hay una variante que es la de los módulos de elasticidad, que dice que los esfuerzos serán proporcionales a sus distancias del eje neutro, y con ello se obtendrá finalmente una variación lineal de los esfuerzos. Para analizar el fenómeno de la fricción, en las vigas de concreto se aceptan las siguientes hipótesis. Dice que toda sección plana antes de la deformación permanece plana hasta después de ella. Dice que dentro de ciertos límites, las deformaciones unitarias son proporcionalmente a los esfuerzos que las producen, y que el acero de refuerzo absorbe toda la componente de tensión del par elástico interno. También están los esfuerzos permisibles. En el concreto la transferencia ocurre antes de las pérdidas diferidas a preesfuerzo, que ocurre cuando se cortan los torones o se disipa la presión del gato hidráulico, y en posttensado cuando se anclan los tendones. Los esfuerzos del concreto en esta etapa son provocados, por tanto en concreto pretensado como en posttensado, por los esfuerzos debidos al peso del elemento y por la fuerza en los tendones de preesfuerzo reducido por las pérdidas inmediatas. Y si hablamos de esfuerzos permisibles, en el preesfuerzo decimos que los tendones deben tensarse de manera que el preesfuerzo final sea por lo menos la mitad del esfuerzo resistente del acero de preesfuerzo. Ahora se va a revisar los esfuerzos de sección simple y la sección compuesta. Dice que en los elementos preforzados siempre ocurren esfuerzos que varían de acuerdo con el tipo de elemento. De esta manera se deben calcular para cada una de las acciones con las correspondientes propiedades geométricas de la sección. De esta manera debemos tomar en cuenta los esfuerzos finales. Dice que los elementos que han alcanzado las resistencias últimas se deben considerar para el posterior análisis para que estos puedan estar sometidos a las cargas de servicio. De esta manera los esfuerzos actuantes en los elementos tratarán de flexionar o deformar los elementos. De esta manera es importante que estos hayan alcanzado su máxima resistencia. En el inductado de torones, dice que las condiciones de flexión más críticas rigen la cantidad de acero de preesfuerzo en un elemento pretensado. En el caso de elementos isostáticos, la sección que rige el diseño es la del centro del claro.
Dice que para encamisar torones o inductar, en general se revisa primero hasta qué distancia, a partir del extremo del elemento, todos los torones actúan sin rebasar los esfuerzos permisibles. Una vez determinada dicha distancia, se definen cuántos torones se encamisan, generalmente un número par, y se vuelve a revisar hasta qué distancia los torones que aún actúan pueden permanecer sin sobrepasar los esfuerzos mencionados. Se continúa este proceso hasta llegar al extremo del elemento. Para el encamisado de torones, los elementos más usados son el polietileno debido a su eficiencia y bajo costo. Los tubos metálicos de acero helicoidal o bien articulados flexibles son costosos y su uso limita a ductos para sistemas postensados. Los tubos de PVC reaccionan químicamente con el concreto, por lo que hoy son obsoletos para estas aplicaciones. Para el cálculo de la distancia a partir de la cual encabezan los torones, se tomará en cuenta la longitud de desarrollo necesaria para que estos trabajen a los esfuerzos requeridos. En este caso, pues tenemos los torones A y B y la longitud del encamisado, que es la longitud A y la longitud B. El número de torones es de 5 en la longitud A y 8 en la longitud B. Los estados límites de falla sirven para evitar el agrietamiento, del cual se hablará al final. Dice que para evitar el agrietamiento de los elementos que están sometidos a cargas, es necesario que estos no excedan los límites, pues por obvias razones es necesario siempre cuantificar una carga extra de todas las cargas de servicio. Esto sería un aumento del 10 o del 15%, dependiendo, para evitar que los elementos puedan tener la resistencia óptima, pero aparte un factor de seguridad que se le debe dar a todos los elementos para precisamente aumentar la seguridad. Los estados límites de falla a revisar son fricción, compresión, flexocompresión, fuerza cortante, torsión, bandeo y cuando sean significativos los elementos de la fatiga. En elementos total y parcialmente preesforzados, el esfuerzo en el acero cuando se alcance la resistencia deberá evaluarse a partir del equilibrio y la hipótesis generales del concreto reforzado. Cabe señalar que existen fórmulas para calcular de manera aproximada, aunque con restricciones como que sean menores a la resistencia de 350 kg sobre centímetro cuadrado. Y la flexión. Dice que el comportamiento de un elemento estructural es lineal hasta el nivel de la carga de servicio y las fuerzas que componen el par interno resistente permanecen casi constantes hasta el agrietamiento del concreto en tensión. Después del agrietamiento existe un incremento súbito en el esfuerzo del acero, acompañado por un aumento en el esfuerzo de compresión en el concreto. Dice que en elementos del concreto preesforzado y parcialmente preesforzado deben revisarse los límites, los estados límites de falla y los de servicio. Se deben tomar en cuenta las concentraciones de esfuerzos debidos al preesfuerzo. Como ven, la flexión ocurre cuando los esfuerzos en el incremento, los incrementos súbitos en el esfuerzo provocan que los elementos se flexionen. Esto pues conlleva al agrietamiento. La fuerza cortante. Las secciones con preesfuerzo total, donde al menos el 40% de la resistencia está dada por el preesfuerzo, los tendones estén bien adheridos y no estén situados en la zona de transferencia, es decir, que se ubiquen donde se ha alcanzado el esfuerzo efectivo. La fuerza se calculará con la expresión. La cortante es con la siguiente fórmula, que se expresa en megapascales y en kilogramos sobre centímetro cuadrado. El diseño por cortantes y la sección compuesta. En la mayoría de los elementos preesforzados típicos, la resistencia está dada por el par interno, formado por la fuerza de compresión, proporcionada por el concreto y por el acero de compresión, y la fuerza de tensión, dada por la suma de la fuerza de los aceros de preesfuerzo y de refuerzo. El diseño de elementos preesforzados con acero de refuerzo en compresión es poco común.
y en general se desprecia la contribución de este a la resistencia, cuando por alguna razón ya existe en esa parte de la sección. Pues el esfuerzo cortante es el que en el cual surgen, en un elemento surgen grietas. Estas pues son de un corte. Es decir, que la viga o el elemento tratan de mantenerse en esa posición y debido a la flexión el elemento tiende a cambiar su forma, lo cual ocurren esfuerzos en diferentes direcciones, como se muestran en la imagen. Y bueno, está también la torsión, el diseño por cortante y por torsión en elementos de concreto preesforzado generalmente poseen refuerzo para resistir cortante. Esto con la finalidad de asegurarse la falla por flexión, lo que puede predecirse con mayor certidumbre, y está anticipada por agrietamientos y grandes deflexiones. Ocurrirá antes de que la falla por cortante, que es súbita y más difícil de predecir. Y la torsión ocurre o puede ocurrir en elementos donde están ocurriendo un sismo. Y por ejemplo, si tenemos un marco, pues vayan las columnas, tienden a moverse en dos direcciones. Es decir, que la viga que esté entre ellas va a sufrir esfuerzo de torsión. La falla por cortante que el ingeniero debe evitar es la debida al esfuerzo de tensión diagonal en el concreto producido por el esfuerzo cortante, actuando solo o combinación con los esfuerzos normales longitudinales. También están los estados límites de servicio. Dice que el estado límite se considera en los elementos preesforzados y es una forma directa de lograr que el agrietamiento y las pérdidas por flujo plástico no sean excesivas. Dice que eso obligará a que los esfuerzos en condiciones de servicio mantengan dentro de ciertos límites. Y pues dice, aquí podemos ver que ocurre un asentamiento y pues el terreno es muy, muy blando. En la imagen que se pueda ver una armadura, pues podemos ver que el terreno es poco deformable y el otro terreno es deformable, por lo cual la cimentación y las columnas que están construidas encima de ella pues van a sufrir un efecto de agrietamiento debido al asentamiento. Dice que por tal motivo es indispensable dimensionar adecuadamente los elementos, pues al revisar esfuerzos se usará la teoría elástica del concreto, la sección transformada. Por ello no se emplean secciones o esfuerzos reducidos ni factores de reducción. También están las deflexiones. Dice que es aquella deformación que sufre un elemento por efecto de las flexiones internas. Estos cálculos son importantes en el análisis y diseño estructural, y los ingenieros de diseño normalmente están obligados a verificar que las deflexiones en servicio estén dentro de los límites tolerables dados por las especificaciones y códigos estándar. Para deflexiones finales, en los miembros de concreto preesforzado deberán calcularse tomando en cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo cargas sostenidas, e incluyendo los efectos de flujo plástico y contracción del concreto y relajación del acero. También está el agrietamiento. Debido a la baja resistencia de la tensión del concreto, los elementos de este material tienden a agrietarse. De este modo existen diversas causas que conducen al agrietamiento, siendo fundamentales las deformaciones debidas a cambios volumétricos y los esfuerzos ocasionales, por fuerza de tensión y por momentos flexionantes o por las fuerzas cortantes. El agrietamiento pues, puede ser provocado por lo anterior, y estos cambios volumétricos ocasionados por variaciones en la temperatura y por contracción producen esfuerzos de tensión en los elementos estructurales cuando no existe algún tipo de restricción. Pero cuando estos esfuerzos son superiores a los que soporta el concreto, se presentan agrietamientos. Debido a la variabilidad natural de los materiales, la localización de estas secciones es un fenómeno aleatorio y en dos especímenes aparentemente iguales a las grietas se forman en secciones diferentes. Dice que si los esfuerzos en el refuerzo
aumentan su magnitud en 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se observan nuevas grietas que se desarrollan entre las grietas primarias existentes, pero no alcanzan la superficie del espécimen. Dice que para esfuerzos mayores se forman pequeñas grietas longitudinales que se desarrollan desde las grietas primarias y secundarias existentes. En esta etapa no se forman nuevas grietas transversales, pero las existentes aumentan su ancho. En conclusión, dice que conocer las características de los materiales es fundamental para obtener un buen concreto. Verificar su proceso de fabricación y su vaciado en el molde es una parte importante de los procesos finales de este. Por esta razón tenemos que prestar atención a estos detalles, que nos darán una buena resistencia cuando el concreto haya fraguado. Pues después del fraguado no se deben tensar los torsiones, siendo el caso del posttensado por efectos de transmisión de energía. Tenemos que tomarle más importancia a los esfuerzos que son por cortante, a las deflexiones y a las flexiones que nos van a producir agrietamientos en los elementos. Las fuerzas internas del elemento deben resistir la tensión de los tendones, por eso es importante una buena resistencia, aparte de que este elemento esté sujeto a fuerzas inducidas a propósito, y que también debe soportar a los demás elementos estructurales, aparte de los esfuerzos producidos por las cargas de servicio, también tenemos que considerar las cargas accidentales. Bueno, esto pues se deben de conocer las fallas que actúan comúnmente en estos, que son las fallas por cortante y las fallas por flexión. Bueno, y por último tenemos las referencias.